Me llamo Julián Beltrán, y durante mucho tiempo estuve convencido de que esta historia de amor la estaba ganando yo. No porque fuera más valiente, ni más leal, ni más generoso, sino porque sabía esconderme mejor. Crecí creyendo que la vida era una competencia silenciosa, que quien mostraba menos perdía menos, y que amar demasiado era una forma elegante de quedar indefenso. Nadie me lo enseñó con palabras. Lo aprendí observando a los adultos a mi alrededor, sobreviviendo, callando, negociando afectos como si fueran favores. Nací en una familia donde el cariño existía, pero no se demostraba. Mi padre era un hombre trabajador, rígido, de esos que creen que cumplir con el deber es suficiente prueba de amor. Mi madre, en cambio, sentía de más, pero había aprendido a hacerlo en silencio. Yo crecí en medio de esa distancia educada, entendiendo que querer era algo que se llevaba por dentro, que no hacía falta decirlo ni demostrarlo demasiado. Con el tiempo, esa idea se volvió una armadura. Cuando conocí a Valeria, yo ya era un experto en parecer involucrado sin estarlo del todo. Ella llegó a mi vida en una etapa tranquila, cuando yo creía tenerlo todo bajo control. Tenía una forma de hablar que hacía que incluso las cosas simples parecieran importantes. Me escuchaba como si cada palabra mía tuviera peso, y eso me atrapó más de lo que quise admitir. Valeria amaba con una naturalidad que me desconcertaba. No calculaba, no se protegía, no jugaba. Y aún así yo acepté su amor como quien acepta un regalo caro sin leer las condiciones. Al principio todo fue fácil. Yo sabía decir lo justo, hacer lo necesario, desaparecer cuando necesitaba aire y volver con una sonrisa convincente. Valeria confiaba, me creía, me defendía incluso cuando yo no estaba presente. Y en lugar de agradecer esa lealtad, empecé a sentirme poderoso. Pensé que había encontrado la fórmula perfecta, recibir amor sincero sin entregar el mío por completo. En mi mente yo estaba ganando. Había pequeñas traiciones, casi invisibles. No siempre fueron otras personas. A veces fueron prioridades mal elegidas, silencios prolongados, verdades maquilladas. Yo me decía que no era tan grave, que mientras no la perdiera todo estaba permitido. Me repetía que el amor verdadero no se rompe por detalles, sin entender que el amor no se quiebra de golpe, se desgasta lentamente, como una cuerda que se tensa sin descanso. Valeria empezó a cambiar de maneras sutiles. Nada dramático. Silencios más largos, preguntas que se quedaban a medias, una forma distinta de mirarme cuando yo hablaba de planes que no la incluían del todo. Yo lo notaba, claro que sí, pero elegía ignorarlo. Pensé que era parte del proceso, que todas las historias de amor tenían altibajos y que al final, ella seguiría ahí. Porque siempre había estado. Recuerdo una noche en particular. Estábamos sentados en el sofá, la televisión encendida sin volumen, y Valeria apoyó la cabeza en mi hombro. Me preguntó, con una voz tranquila, si yo era feliz con ella. No supe qué responder de inmediato. No porque no lo fuera, sino porque nunca me había hecho esa pregunta con honestidad. Dije que sí, por supuesto. Ella sonrió. Pero algo en su sonrisa no llegó a los ojos. En ese momento sentí una incomodidad breve, una advertencia que decidí ignorar. Yo seguí viviendo como si el tiempo no tuviera memoria. Salía, volvía, prometía sin concretar, posponía conversaciones importantes. En el fondo, creía que Valeria me necesitaba más de lo que yo la necesitaba a ella. Ese pensamiento que hoy me parece cruel entonces me daba seguridad. Pensé que yo llevaba la ventaja, que esta historia estaba escrita a mi favor. La vida tiene una manera particular de observarnos cuando creemos que estamos ganando. No interrumpe, no avisa, solo toma nota, y cuando decide actuar, lo hace sin escándalo, con una precisión que deja sin argumentos. El día que todo empezó a voltearse, no hubo gritos ni escenas memorables. Fue una tarde común, demasiado común para lo que estaba a punto de perder. Valeria me dijo que necesitaba hablar. Nos sentamos frente a frente, y por primera vez sentí que ella estaba completamente presente y yo completamente expuesto. No me acusó. No enumeró mis errores. Me habló de cómo había esperado, de cómo había justificado mis ausencias, de cómo había intentado convencerse de que mi forma de amar era suficiente. Me dijo que durante mucho tiempo creyó que si me amaba un poco más, yo terminaría alcanzándola. Y luego dijo algo que todavía resuena en mí, que se había cansado de competir con mis silencios. Yo intenté reaccionar, explicar, minimizar. Le dije que exageraba,
que todo el mundo ama distinto, que no se puede pedir perfección. Mientras hablaba, me di cuenta de que ya no me estaba escuchando como antes. No por desinterés, sino porque ya había escuchado todo eso demasiadas veces dentro de su propia cabeza. Cuando terminó la conversación, no se fue de inmediato. Se levantó, tomó su abrigo y me miró con una calma que me asustó más que cualquier reproche. Me dijo que me quería, pero que ya no podía quedarse donde siempre sentía que estaba sola. Cuando la puerta se cerró, sentí algo que no había sentido nunca. La certeza de haber perdido sin darme cuenta del momento exacto en que ocurrió. Los días siguientes fueron confusos. Esperaba mensajes que no llegaban. Repasaba conversaciones buscando errores específicos, como si pudiera corregirlos retroactivamente. Me repetía que era cuestión de tiempo, que volvería, que siempre volvía. Esa fue mi última ilusión de victoria. Pero Valeria no volvió. Y la vida, que hasta entonces había sido indulgente conmigo, empezó a cobrar de maneras silenciosas. El vacío no apareció de golpe, se fue instalando en los detalles. En la rutina sin mensajes de buenos días, en los fines de semana sin planes compartidos, en las canciones que de pronto tenían sentido. Empecé a entender que no había perdido una persona. Había perdido una versión de mí que solo existía cuando ella estaba. Por primera vez la idea de haber ganado esta historia me resultó absurda. Me di cuenta de que había confundido control con fortaleza, y distancia con inteligencia emocional. La vida no me gritó que me había equivocado, simplemente me dejó a solas con las consecuencias. Y ahí, en ese silencio incómodo, comenzó algo que yo aún no sabía nombrar, pero que ya no podía evitar. Porque cuando crees que has ganado una historia de amor jugando sucio, la vida no discute contigo, espera. Y yo estaba a punto de descubrir hasta dónde podía llegar esa espera. Los días siguientes se alargaron de una forma extraña, como si el tiempo hubiera perdido su ritmo natural. Yo seguía cumpliendo con mis obligaciones. Hablaba con la gente, respondía a correos, sonreía cuando era necesario. Pero por dentro algo se había detenido. La ausencia de Valeria empezó a revelarse no como un hueco ruidoso, sino como una presencia constante. Todo me la recordaba, no por nostalgia romántica, sino porque ella había sido el punto de equilibrio de mi vida, sin que yo lo notara. Al principio me aferré a la idea de que esto también lo podía manejar. Me dije que todas las rupturas duelen, que el orgullo herido exagera las pérdidas. Pensé que con el tiempo volvería a sentirme cómodo en mi propia piel. Salí más, llené la agenda, acepté invitaciones que antes rechazaba. Quería demostrarme que yo estaba bien, que podía seguir ganando incluso después de haber perdido a Valeria. Pero esa energía no venía de la libertad, venía del miedo. Conocí a otras personas, conversaciones nuevas, risas distintas. Algunas me ofrecieron cercanía, incluso afecto sincero. Yo me dejé querer hasta cierto punto, pero siempre había una distancia automática. Una barrera invisible que se levantaba sola. Me descubrí repitiendo frases que antes había escuchado de Valeria, ahora dichas por mí, pero sin convicción. Fue entonces cuando algo empezó a inquietarme de verdad. No era solo que la extrañara a ella, era que ya no sabía cómo estar con nadie sin sentirme vacío. Una noche regresé a casa más temprano de lo habitual. El lugar estaba en silencio. Y por primera vez desde que se fue, no encendí la televisión ni la música. Me senté en el sofá y dejé que el silencio me alcanzara. Fue incómodo, casi insoportable. En ese silencio empezaron a aparecer recuerdos que yo había mantenido bien guardados. Momentos pequeños, aparentemente insignificantes, que ahora se mostraban con una claridad cruel. Valeria esperando despierta para cenar conmigo. Valeria preguntándome cómo me había ido el día y escuchando de verdad. Valeria ajustando sus planes para encajar en los míos. Esa noche entendí algo que me golpeó con fuerza. Yo no había perdido a Valeria el día que se fue. La había ido perdiendo cada día que no estuve del todo. Y lo más duro fue aceptar que mientras ella luchaba por nosotros, yo estaba ocupado asegurándome de no perder nada. La vida empezó a vengarse justo ahí, no quitándome cosas, sino mostrándome con brutal honestidad quién había sido. Empecé a recordar conversaciones que en su momento me parecieron exageradas o innecesarias, reclamos suaves que yo había interpretado como inseguridad, peticiones simples que yo había visto como exigencias. De pronto todo cobraba sentido.
como piezas de un rompecabezas que solo se arma cuando ya es demasiado tarde. La vida no me castigaba con tragedias, me castigaba con comprensión tardía. Pasaron meses. Valeria seguía ausente, pero su influencia era más fuerte que nunca. Me descubrí cambiando hábitos sin darme cuenta. Empecé a decir la verdad incluso cuando nadie la exigía. Dejé de desaparecer cuando algo me incomodaba, no porque esperara recuperarla, sino porque ya no soportaba seguir siendo la persona que la había perdido. Ese fue el inicio de un cambio silencioso, uno que no se anuncia ni se celebra, pero que redefine todo. Un día, casi por accidente, volví a encontrarme con ella. Fue en un lugar público, inesperado. La vi antes de que ella me viera a mí. Estaba distinta, no en lo físico, sino en la forma de estar. Más tranquila, más segura. Hablaba con alguien y sonreía con una serenidad que yo no recordaba. En ese instante sentí una mezcla de orgullo, tristeza y una aceptación dolorosa. Yo había sido parte de su historia, pero ya no de su presente. Cuando finalmente nuestras miradas se cruzaron, nos saludamos con educación. Con ese respeto que solo existe cuando ya no quedan cuentas pendientes. Hablamos unos minutos. Me contó, sin detalles, que estaba bien. Yo le dije lo mismo, y por primera vez no fue una mentira automática. Antes de despedirnos, me miró y me dijo algo sencillo, sin reproche ni nostalgia. Me dijo que esperaba que yo hubiera aprendido algo de todo aquello. Asentí sin hablar. Sabía que cualquier palabra sería insuficiente. Después de ese encuentro, la vida terminó de ajustar la balanza. No volví a sentirme víctima de la situación. Entendí que la venganza de la vida no consiste en destruirte, sino en obligarte a ver con claridad. Me había dejado ganar durante un tiempo, sí, pero solo para que la lección fuera más profunda cuando llegara. Porque perder a alguien que te ama por tu propia indiferencia es una derrota que no se puede disfrazar. Empecé a vivir de otra manera. No mejor, no perfecta, pero más honesta. Aprendí que el amor no se gana, se construye, que nadie se queda donde siempre tiene que esperar, y que creer que uno lleva ventaja en una historia de amor es, en realidad, la forma más rápida de perderla. Hoy, cuando miro atrás, ya no siento rabia ni autoengaño. Siento responsabilidad, y también gratitud, aunque suene extraño. Porque Valeria fue el espejo que la vida usó para mostrarme mis carencias. Yo pensé que estaba ganando esta historia de amor. Hasta que la vida me vengó, no con crueldad, sino con verdad. Y esa verdad, aunque llegó tarde, cambió para siempre la forma en que elijo amar. Después de aquel encuentro, entendí que ya no había nada pendiente entre Valeria y yo. Pero sí mucho pendiente conmigo mismo. La vida no me exigía disculpas públicas, ni grandes gestos, me exigía coherencia, y esa fue, quizás, la etapa más difícil. Porque cambiar cuando alguien te está mirando es complicado, pero cambiar cuando nadie espera nada de ti es aún más duro. No había aplausos, no había segundas oportunidades evidentes, solo decisiones cotidianas que nadie veía. Empecé a notar cuánto había vivido siempre un paso adelante de mis emociones, evitando sentirlas por completo. El miedo a perder me había llevado a no entregarme. Y esa paradoja me acompañó durante años, sin que la entendiera. Creí que cuidándome no sufriría. Y terminé causando el único dolor que realmente importa, el que no se puede deshacer. La vida me vengó obligándome a sentir, sin anestesia, todo lo que antes había evitado. Hubo noches largas, silenciosas, en las que me senté a revisar mi historia con una honestidad brutal. No para castigarme, sino para entenderme. Recordé mi infancia, la forma en que aprendí a callar, a no pedir, a no mostrar necesidad. Comprendí que nadie me enseñó a amar mal a propósito, pero también entendí que eso no me eximía de responsabilidad. Saber de dónde viene una herida no la vuelve inofensiva, si sigues usándola para herir a otros. Con el tiempo, empecé a permitirme vínculos distintos. No perfectos, pero reales. Aprendí a decir lo que sentía cuando lo sentía, no cuando ya era demasiado tarde. Aprendí a quedarme en conversaciones incómodas, a escuchar sin preparar una defensa, a aceptar que amar implica riesgo, y que ese riesgo no se negocia. Cada vez que sentía el impulso de tomar ventaja, de protegerme ocultando algo, la imagen de Valeria aparecía como un recordatorio silencioso.
La vida, curiosamente, empezó a responder de otra manera. No me regaló historias épicas ni amores de película, pero me ofreció algo más valioso: calma. Esa tranquilidad que solo aparece cuando dejas de competir con la persona que tienes enfrente. Empecé a disfrutar de relaciones donde nadie estaba intentando ganar, donde no había estrategias ni máscaras. Y aunque algunas no duraron, ninguna me dejó vacío como antes. A veces, me pregunté qué habría pasado si yo hubiera entendido todo esto antes. Si hubiera escuchado cuando Valeria aún estaba ahí. Pero la vida no responde a los «y sí», solo trabaja con lo que hicimos, no con lo que imaginamos. Y aceptar eso fue otra forma de madurez. Dejar de romantizar el pasado y empezar a honrarlo aprendiendo de él. Hoy puedo decir que ya no necesito ganar ninguna historia de amor. Ya no me interesa salir ileso ni con ventaja. Entendí que el amor no es un juego de poder, es un acuerdo silencioso de cuidado mutuo. Hola. Que cuando alguien te ama de verdad, y tú no estás a la altura, la vida no interviene de inmediato, te observa, te deja avanzar. Y cuando ya estás convencido de tu victoria, te enfrenta a la verdad. Valeria no volvió ni tenía que hacerlo. Su papel en mi vida no era quedarse, era enseñarme. Y aunque el precio fue alto, la elección fue definitiva. Hoy camino con más humildad, sabiendo que cada persona que decide quedarse merece presencia, no migajas. Que nadie está obligado a esperar a que uno aprenda a amar. Pensé que yo ganaba esta historia de amor porque no perdía nada. Pero la vida me vengó mostrándome que había perdido lo más importante sin darme cuenta. No me dejó solo por castigo. Me dejó solo para que aprendiera a acompañarme sin trampas. Y desde ahí, desde esa conciencia incómoda pero necesaria, empecé por fin a construir historias donde nadie tiene que perder para que otro se sienta ganador.